¿Alguna vez te has sentido atrapado en un mar de dudas y temores? ¿Has experimentado esa ansiedad profunda que te consume por dentro, esa sensación de que tus esfuerzos no son suficientes y que la prosperidad parece lejana e inalcanzable? Quizá has llegado a cuestionar si tus oraciones son escuchadas, si tus sacrificios realmente tienen algún significado, o si simplemente estás luchando en vano en medio de una batalla que parece no tener fin. Es normal sentir miedo cuando las circunstancias parecen cerrarse a nuestro alrededor, cuando las finanzas se vuelven un peso insoportable y la esperanza se empieza a desvanecer. Pero quiero que sepas algo muy importante: tú no estás aquí por casualidad. Dios te ha traído hasta este momento porque tiene un plan, una promesa que hoy quiere liberarte y renovarte en espíritu y en finanzas. Sé que en medio de esas luchas internas, la desesperanza puede parecer la única opción. Sin embargo, quiero invitarte a abrir tu corazón y a escuchar con atención, porque en este mensaje vamos a descubrir un secreto divino, un misterio que ha sido guardado por Dios para aquellos que creen en su poder y en su amor infinito. Este no es un simple consejo humano, sino una promesa divina que puede cambiar tu vida para siempre. No importa cuánto hayas fallado o cuánto sientas que tus esfuerzos han sido en vano, Dios tiene algo mejor preparado para ti, algo que solo puede ser desbloqueado mediante su gracia y su palabra. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus oraciones y esfuerzos, todavía sientes que la prosperidad se escapa de tus manos? ¿Por qué la abundancia parece solo un sueño lejano, una promesa que nunca llega? La respuesta está en algo que quizás aún no has entendido: la verdadera riqueza no comienza en tu cuenta bancaria, sino en tu alma. La transformación que Dios quiere hacer en ti va mucho más allá de lo material. Él desea renovar tu mente, sanar tus heridas emocionales y liberar la fe que está dormida en tu corazón. Cuando Dios libera su promesa en tu vida, todo lo que te rodea empieza a cambiar, porque la bendición proviene desde adentro hacia afuera. Hoy te prometo que este video revelará un secreto divino, un misterio que ha sido oculto por mucho tiempo, pero que ahora Dios quiere poner en tus manos. Es un secreto que puede activar tu milagro financiero, pero también tu bienestar espiritual y emocional. Porque no solo se trata de tener más dinero, sino de entender que la verdadera prosperidad empieza en nuestra relación con Dios, en nuestra confianza en su palabra y en su promesa de abundancia. La clave está en aprender a alinearte con su voluntad, en dejar atrás los pensamientos negativos y en aceptar que su poder es mayor que cualquier problema que puedas enfrentar. Antes de continuar, quiero que sepas algo muy importante: para entender este secreto divino, primero debemos mirar lo que Dios nos dice en su palabra. Porque en la Biblia encontramos promesas, principios y verdades que no cambian, que son la base de toda bendición verdadera. Dios no es un Dios de escasez, sino un Dios de abundancia y provisión. Pero para recibir esa provisión, debemos aprender a confiar en Él, a obedecer sus mandamientos y a creer en sus promesas. Solo así, podremos desbloquear ese milagro financiero que Dios ha preparado para ti y para tu familia. Así que, te invito a seguir conmigo en este viaje de fe y esperanza. A medida que avancemos, descubrirás cómo la palabra de Dios puede transformar tu mentalidad, fortalecer tu espíritu y abrir las puertas a la abundancia que Él tiene reservada para ti. Pero para entender realmente este secreto, primero debemos adentrarnos en lo que Dios dice en su palabra. Solo así, podremos comprender la magnitud de su promesa y cómo aplicarla en nuestra vida diaria. Prepárate, porque lo que vas a aprender puede cambiar tu destino para siempre. La promesa de Dios para ti está más cerca de lo que imaginas, y hoy, vamos a desvelar ese milagro que tu alma y tu corazón tanto anhelan. La Biblia nos enseña en Romanos 12:2 una verdad fundamental: no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Este versículo es una clave poderosa para entender cómo podemos experimentar un verdadero cambio en nuestra vida financiera y espiritual. Nos invita a no aceptar como normal las maneras de pensar y actuar que el mundo nos ofrece, sino a permitir que la palabra de Dios transforme nuestro corazón y nuestra mente desde adentro hacia afuera. Vivimos en una cultura que constantemente nos presiona a conformarnos con sus valores: el dinero fácil,
el éxito material a cualquier costo, la comparación constante en las redes sociales, y la idea de que la felicidad se mide solo por lo que poseemos. Pero, ¿qué pasa cuando seguimos esas inclinaciones? La respuesta es simple: nos alejamos de la voluntad divina y nos sumergimos en un ciclo de insatisfacción, ansiedad y miedo. Nos dejamos llevar por la corriente del mundo, creyendo que esa es la única manera de avanzar, de alcanzar estabilidad o de sentirnos realizados. Sin embargo, la Biblia nos llama a un contraste radical, a ser transformados, no por las ideas de este mundo, sino por la renovación de nuestra mente a través de la palabra de Dios. Pensemos en ejemplos cotidianos. En nuestro trabajo, muchas veces escuchamos a compañeros que se quejan de la injusticia, del estrés o de la competencia desleal, y en lugar de buscar la paz y la integridad, caemos en la tentación de usar atajos, mentir o manipular para conseguir un beneficio. Es la forma en que el mundo nos empuja a pensar: solo así podrás salir adelante, solo así podrás tener éxito. Pero la Biblia nos llama a una mentalidad diferente, a confiar en que la verdadera prosperidad proviene de la justicia, la honestidad y la fidelidad a los principios de Dios. En la familia, enfrentamos inseguridades y temores sobre el futuro. Nos preocupamos por no tener suficiente dinero, por no poder darles a nuestros seres queridos lo que merecen, o por no ser lo suficientemente buenos. La presión social nos hace pensar que si no acumulamos más, estamos fallando. Pero la palabra de Dios nos invita a transformar esas inseguridades en fe, a entender que nuestra verdadera seguridad no está en las posesiones, sino en la promesa de que Dios proveerá para todas nuestras necesidades. La transformación de la mente nos ayuda a dejar de lado esa ansiedad y a confiar en la fidelidad de Dios. Las tentaciones también nos desafían a conformarnos con lo que el mundo ofrece: gratificación instantánea, gastos excesivos, la búsqueda de reconocimiento superficial. Pero cada vez que sucumbimos a esas tentaciones, estamos aceptando un modelo que nos aleja de la voluntad de Dios. La palabra nos dice que somos llamados a una vida de dominio propio, de moderación y de propósito, para que no seamos esclavos de las cosas pasajeras. Este contraste entre conformarse y transformarse es fundamental. La diferencia radica en quien controlamos en nuestro corazón. Cuando nos dejamos llevar por las ideas del mundo, estamos siendo moldeados por la corriente de la superficialidad, el egoísmo y la inseguridad. Pero cuando permitimos que la verdad de Dios renueve nuestra mente, somos capacitados para vivir con propósito, con fe y con la certeza de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esa transformación no solo cambia nuestro interior, sino que también impacta nuestras decisiones diarias, nuestras relaciones y, en última instancia, nuestra prosperidad. Y aquí es donde podemos aprender un ejemplo vivo de este principio en acción. Porque, si bien la Biblia nos da instrucciones y promesas, Jesús mismo nos mostró en su vida cómo aplicar este principio en la práctica. Él no se conformó con los estándares del mundo, sino que vivió en completa obediencia a la voluntad del Padre, confiando en el plan divino aunque implicara sacrificio y rechazo. Jesús, en su ministerio, enfrentó tentaciones, inseguridades y presiones sociales, pero siempre eligió la verdad, la justicia y la fe. En cada paso, su ejemplo nos revela cómo una mente renovada en la palabra puede guiar nuestras decisiones y acciones, incluso en medio de las adversidades. Así que, al reflexionar sobre Romanos 12:2 y la vida de Jesús, debemos entender que la verdadera transformación empieza en nuestro interior, en nuestra mente y en nuestro corazón. Solo así podremos discernir qué es la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas, incluso en nuestras finanzas. La clave está en dejar atrás las ideas del mundo y aceptar el poder transformador de la palabra, que nos conduce a una vida plena, llena de propósito y bendición divina. Y para seguir avanzando en esta revelación, te invito a conectar con el siguiente paso, y Jesús mismo nos mostró este principio en acción, porque en su ejemplo podemos encontrar la inspiración y la fuerza para vivir una vida transformada, alineada con la voluntad de Dios y preparada para recibir el milagro que Él tiene reservado para ti. Permítame contarle una historia poderosa que nos enseña cómo la fe, la confianza en la palabra de Dios y la determinación pueden vencer incluso las batallas más difíciles.
Esta es la historia de David y Goliat, un relato que ha inspirado a generaciones y que revela cómo, con Dios de nuestro lado, podemos triunfar sobre cualquier adversidad. Muchos conocen la historia. Un joven pastor llamado David, el menor de sus hermanos, se enfrentó a un gigante temible llamado Goliat. Este gigante era un guerrero de Filistea, una amenaza que infundía miedo y desesperanza en todo el ejército de Israel. Goliat medía más de 3 metros, llevaba armadura pesada y desafiaba a Israel a enviar un guerrero para pelear. La situación parecía imposible, un joven sin experiencia en batallas, enfrentándose a un guerrero de guerra profesional, con todo el peso de una nación paralizada por el temor. Pero lo que muchos pasan por alto en esta historia es la actitud de David frente a esa amenaza. Antes de enfrentarse a Goliat, David no confió en sus armas, su fuerza física o su experiencia militar. En cambio, su confianza estaba en Dios y en la palabra que había aprendido desde pequeño. Cuando su hermano mayor le ridiculizó por su confianza, David respondió con fe: «El Señor que me libró del león y del oso, me librará también de este filisteo». 1 Samuel 17:37. La clave de su victoria fue su fe en la promesa de Dios y en su poder para salvar. David no se dejó dominar por el miedo ni por las dudas. En lugar de temer, se enfocó en la palabra de Dios. Recordó las promesas divinas y se aferró a ellas con firmeza: «El que te ayuda es mayor que quien te amenaza». Con esa convicción, tomó su honda y 5 piedras lisas. En medio de la incredulidad de todos los presentes, David se enfrentó al gigante con valentía, confiando en que Dios le daría la victoria. Y así fue. Con una sola piedra y en el nombre de Jehová, David derrotó a Goliat, dejándolo caído en el suelo. La victoria no vino por la fuerza humana ni por armas poderosas, sino por la fe en la palabra de Dios y en su poder para salvar. ¿Qué le enseñan esta historia y esta victoria a nuestra vida diaria? Primero, que los gigantes que enfrentamos, sea en nuestras finanzas, en nuestra salud, en las relaciones, o en las tentaciones, parecen imposibles de vencer si confiamos solo en nuestras fuerzas. Pero cuando confiamos en Dios, en su palabra y en sus promesas, podemos derrotar cualquier enemigo. La historia de David nos muestra que la confianza en Dios nos da valor, nos llena de fe y nos permite ver más allá de las apariencias, confiando en que Él nos dará la victoria. En segundo lugar, aprendemos que no importa cuán grande sea el desafío, no debemos subestimar el poder de la fe y la oración. La victoria no siempre llega en la forma que esperamos, ni con nuestras armas humanas, pero sí a través de la fe en Dios, que es más grande y más fuerte que cualquier problema. La historia de David también nos enseña que la preparación espiritual, como aprender la palabra y confiar en ella, es esencial para vencer en las batallas diarias. Finalmente, esta historia nos muestra que la victoria comienza en nuestra mente y en nuestro corazón. Si permitimos que el miedo, la duda o las inseguridades dominen nuestro pensamiento, estaremos derrotados antes de comenzar. Pero si, como David, llenamos nuestra mente con la palabra de Dios y confiamos en su promesa, podemos salir victoriosos incluso ante los gigantes más temibles. Así como David enfrentó a Goliat con fe, nosotros también enfrentamos desafíos en nuestra vida diaria. La diferencia entre la derrota y la victoria está en quién confiamos y en qué basamos nuestra esperanza. Cuando levantamos la mirada y nos aferramos a las promesas de Dios, estamos poniendo en marcha un poder divino que nos fortalece y nos capacita para vencer. Y esto nos lleva a nuestro siguiente paso. Así como este personaje bíblico enfrentó pruebas y obstáculos, también nosotros enfrentamos desafíos en nuestra vida diaria. La historia de David nos recuerda que, con Dios de nuestro lado, ninguna batalla es demasiado grande, ninguna amenaza es demasiado fuerte, y ninguna promesa de Dios queda sin cumplir. Porque en cada desafío, en cada gigante que enfrentamos, la victoria está asegurada cuando confiamos en el poder y la fidelidad de nuestro Señor. Imagina por un momento que tu mente es como un jardín, y tus pensamientos son las semillas que plantas allí todos los días. Algunas semillas son buenas y producen hermosas flores, mientras que otras, si no las cuidamos, pueden crecer en malas hierbas que ahogan la belleza y la paz en nuestro corazón. Ahora,
piensa en las dificultades que enfrentamos en nuestra vida diaria, la ansiedad que nos aprieta el pecho, el miedo que nos paraliza ante lo desconocido, las críticas que recibimos de otros, y las tentaciones que parecen irresistibles. Todas estas son semillas que, si no las controlamos, pueden crecer y dominar nuestro jardín interior, causando caos, inseguridad y desesperanza. Pero aquí está la buena noticia: tú tienes el poder de decidir qué semillas plantas y cuáles arrastras con cuidado. La Biblia nos enseña que nuestros pensamientos tienen un impacto directo en nuestra realidad. Por ejemplo, en Romanos 12:2, se nos invita a no conformarnos con las ideas que el mundo nos impone, sino a transformar nuestra mente mediante la renovación con la palabra de Dios. Esto significa que, si queremos vencer la ansiedad, debemos aprender a plantar semillas de paz y confianza en nuestro corazón, en lugar de dejar que las semillas de temor y duda germinen y crezcan. Cuando enfrentamos momentos de crisis, como una situación financiera difícil, podemos sentir que la oscuridad nos envuelve y que no hay salida. Es en esos momentos que debemos recordar que la luz siempre vence a la oscuridad. La luz de la fe, la esperanza y la palabra de Dios actúa como un faro que ilumina nuestro camino y nos ayuda a ver con claridad. La Biblia nos enseña que, aunque las circunstancias puedan parecer sombrías, la presencia de Dios en nuestra vida es suficiente para disipar cualquier sombra. Es como cuando en la noche, una pequeña linterna puede iluminar un espacio oscuro, transformando la noche en un lugar seguro y lleno de esperanza. En medio de esas luchas internas, también enfrentamos críticas y juicios que otros puedan tener sobre nosotros. Es como si esas voces negativas sembraran semillas de inseguridad en nuestro corazón. Pero tú debes recordar que tu identidad y tu valor no dependen de lo que otros digan o piensen. La Biblia afirma que somos hijos e hijas de Dios, y que su amor nos llena y nos fortalece. Cuando escuchamos voces negativas, podemos decidir plantar semillas de autoestima y confianza en quien somos en Cristo, en su amor incondicional y en su promesa de que somos más que vencedores. La tentación, esa que nos llama a hacer lo que sabemos que no debemos, también es una semilla que puede crecer si no la controlamos. Es como si esa semilla de deseo momentáneo pudiera convertirse en una planta que nos aleja de nuestro propósito. La clave está en aprender a identificar esas semillas y reemplazarlas por pensamientos que alimenten nuestra voluntad y nuestra fe. La Biblia nos recuerda que, al igual que Jesús enfrentó la tentación en el desierto, también nosotros podemos resistir al mal si fortalecemos nuestra mente con la palabra de Dios y si aprendemos a cultivar pensamientos de victoria y propósito. Ahora, te invito a reflexionar: ¿qué semillas estás sembrando en tu jardín interior? ¿Estás alimentando pensamientos de temor o de fe? ¿Permites que la oscuridad de las circunstancias opaque la luz de la esperanza que Dios ha puesto en ti? Recuerda que, en realidad, tú tienes la capacidad de decidir qué crecerá en tu corazón. La Biblia nos da incluso más claves para fortalecer nuestra mente y transformar nuestro interior. Nos enseña a renovar nuestra manera de pensar, a meditar en las promesas divinas y a llenar nuestro espíritu con la verdad de Dios. Porque cuando alineamos nuestros pensamientos con su palabra, estamos sembrando semillas de victoria, de paz y de abundancia que darán frutos en nuestra vida financiera, emocional y espiritual. Así que te animo a que tomes un momento para reflexionar: ¿qué semillas estás cultivando hoy en tu jardín interior? ¿Qué pensamientos estás alimentando? Y, sobre todo, ¿estás listo para dejar que la luz de Dios ilumine cada rincón oscuro, cada temor y cada duda? Porque, así como en la historia de David enfrentando a Goliat, la victoria empieza en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra fe. La próxima clave que la Biblia nos ofrece fortalecerá aún más esa fe, y nos dará las herramientas para vivir con confianza y determinación. Porque, en definitiva, nuestro triunfo no solo depende de nuestras fuerzas, sino del poder de la palabra de Dios en nuestro interior. Y en esa verdad, encontramos la certeza de que nuestro milagro financiero y espiritual está mucho más cerca de lo que imaginamos. Para fortalecer nuestra mente y abrir las puertas a la prosperidad que Dios ha prometido, es fundamental conocer y aplicar las armas espirituales que la Biblia nos ofrece.
Estas palabras no son solo promesas, sino herramientas poderosas que nos ayudan a luchar contra las dudas, el miedo y los pensamientos negativos que intentan sabotear nuestro proceso de bendición. A continuación, comparto contigo 4 versículos que actúan como armas espirituales, explicando cada uno y mostrando cómo pueden ser aplicados en nuestra vida cotidiana. El primero es Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo nos invita a cuidar nuestros pensamientos, a enfocarnos en lo positivo y en lo que edifica. Cuando enfrentamos pensamientos de duda o temor sobre nuestra situación financiera, debemos recordar que nuestro enfoque determina nuestra realidad. Practicar esto significa, por ejemplo, comenzar cada día declarando y meditando en las promesas de Dios, llenando nuestra mente con versículos de prosperidad y bendición en lugar de alimentar miedos o preocupaciones. Es una forma de fortalecer nuestra mente contra las semillas de inseguridad que quieran germinar en nuestro interior. El segundo versículo es Efesios 6, 10-18, donde Pablo nos exhorta a vestirnos con toda la armadura de Dios. En particular, nos habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este pasaje nos recuerda que estamos en una batalla espiritual y que nuestras armas más poderosas son las promesas y verdades de la Biblia. La armadura de Dios incluye el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, los zapatos del Evangelio de la paz, el escudo de la fe y la espada del Espíritu. La aplicación práctica es que, todos los días, debemos afirmar la verdad de Dios en nuestras vidas, confiar en su justicia y protección, y usar la palabra como espada para cortar cualquier pensamiento o circunstancia que intente desviarnos del plan divino. La Biblia, en ese sentido, es nuestra armadura para enfrentar cualquier ataque del enemigo, especialmente en momentos de incertidumbre financiera. El tercer versículo es Isaías 41 horas y 10 minutos, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo nos ofrece una promesa concreta de la presencia y ayuda de Dios en medio de nuestras dificultades. Cuando sentimos que las circunstancias nos superan, podemos repetir esta palabra con fe, recordando que no estamos solos. La aplicación práctica es que, ante la ansiedad por nuestras finanzas, podemos declarar, Dios está conmigo, no temeré, y confiar en que Él nos fortalecerá y nos sostendrá en cada paso. Es una forma de activar la fe y recibir su ayuda divina en momentos de necesidad. El cuarto versículo, que también quiero compartir, es 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Este versículo enfatiza que nuestras luchas no son solo físicas, sino espirituales. Las fortalezas que enfrentamos, como pensamientos de derrota, inseguridad o desesperanza, pueden ser destruidas con las armas espirituales que Dios nos ha dado. La práctica aquí consiste en reconocer esas fortalezas y, en lugar de luchar con nuestras fuerzas, usar la oración, la fe y la palabra para derribarlas. Es una declaración de que, en el nombre de Jesús, podemos vencer cualquier obstáculo que parezca insuperable. Estas 4 versiones bíblicas son, en realidad, armas espirituales poderosas para nuestra mente. Nos ayudan a enfocarnos en lo que Dios dice, a vestirnos con su verdad, a confiar en su ayuda y a destruir las fortalezas que nos separan de la prosperidad y la paz. Pero, en última instancia, no basta con conocer estas armas, debemos practicarlas cada día. Como en cualquier batalla, la victoria se obtiene con disciplina, perseverancia y uso constante de las armas que Dios nos ha dado. Por eso, te invito a que hagas de estas escrituras una parte de tu rutina diaria. Decláralas con fe, medítalas en ellas y permite que transformen tu manera de pensar y actuar. Solo así, fortalecerás tu espíritu y estarás listo para recibir el milagro financiero y espiritual que Dios ha preparado para ti. Porque, en definitiva, la victoria no solo está en conocer la palabra, sino en vivirla y practicarla todos los días.
Para activar el milagro financiero y espiritual que Dios tiene preparado para ti, es fundamental establecer prácticas diarias que fortalezcan tu fe, renueven tu mente y te acerquen más a la promesa divina. La Biblia nos enseña que la constancia y la disciplina en nuestra relación con Dios son claves para ver resultados tangibles en nuestra vida. A continuación, te comparto algunas prácticas sencillas pero poderosas que puedes incorporar en tu rutina diaria para abrir las puertas a la bendición y la prosperidad que Dios tiene para ti. La primera práctica es la oración. La oración no solo es un acto de comunicación con Dios, sino también una arma poderosa para fortalecer nuestra fe y alinear nuestro corazón con su voluntad. Te recomiendo comenzar o terminar tu día dedicando unos minutos a orar. Puedes hacerlo en silencio o en voz alta, expresando tus agradecimientos, tus necesidades y tus expectativas en Dios. Por ejemplo, antes de dormir, ora agradeciendo por las bendiciones recibidas y presentándole tus peticiones con fe. Puedes decir algo como, Señor, gracias por este día y por todas las bendiciones. Confío en tu promesa de prosperidad y te entrego mis preocupaciones financieras. Creo en tu fidelidad y en tu poder para abrirme caminos. La clave es ser sincero y persistente, sabiendo que Dios escucha nuestras oraciones y responde con amor y poder. La segunda práctica es la meditación en la palabra. La Biblia es la fuente de toda verdad y promesa divina. Dedica unos minutos cada día para leer y meditar en un versículo o una historia que fortalezca tu fe en la prosperidad y en la provisión de Dios. Puedes elegir versículos como Filipenses 4:19, que dice, Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Después de leerlo, reflexiona sobre su significado y cómo aplicarlo en tu vida. Una práctica efectiva es escribir en un diario o cuaderno tus pensamientos y promesas que has aprendido, y repetirlas en voz alta varias veces al día como una declaración de fe. Esto ayuda a que la palabra quede impregnada en tu corazón y en tu mente, activando tu fe para recibir lo que Dios ha prometido. Otra práctica poderosa es el ayuno, que puede ser de alimentos, de distracciones o de pensamientos negativos. El ayuno no es solo privarse de algo, sino dedicar ese tiempo a enfocarse en Dios, en la oración y en escuchar su voz. Por ejemplo, puedes ayunar un desayuno o una hora del día para orar y meditar. Durante ese tiempo, pide a Dios que te revele áreas en las que necesitas su ayuda y que fortalezca tu fe para creer en sus promesas. El ayuno te ayuda a disciplinar tu espíritu y a abrir espacios en tu vida para que la gracia de Dios fluya sin obstáculos. Por último, la confesión positiva o declaración de fe. La Biblia nos invita a hablar con autoridad y a declarar las promesas de Dios sobre nuestra vida. Cada día, crea afirmaciones que refuercen tu identidad en Cristo y tu confianza en sus promesas. Ejemplos pueden ser, soy bendecido y prosperado en todo lo que hago, Dios abre caminos donde no hay camino, o mi Dios provee todas mis necesidades según sus riquezas en gloria. Decláralas en voz alta, preferiblemente frente a un espejo, y con convicción. La confesión de fe no solo fortalece tu espíritu, sino que también rompe las cadenas de duda y temor. Para implementar estas prácticas en tu rutina diaria de manera sencilla, puedes seguir estos pasos. 1. Antes de dormir, dedica 5 minutos a orar y agradecer a Dios por su fidelidad, presentando tus necesidades y expectativas. 2. Al despertar, lee un versículo bíblico y medítalo, escribiendo en tu diario una promesa o una reflexión. 3. Durante el día, repite tus declaraciones de fe en voz alta varias veces, en momentos de descanso o antes de comenzar alguna tarea importante. 4. Elige un día a la semana para ayunar o dedicar más tiempo a la oración y la meditación, fortaleciendo tu conexión con Dios y tu fe en sus promesas. Por ejemplo, puedes comenzar con una rutina sencilla. Al levantarte, lee un versículo, en la mañana, declara tus promesas, en la noche, ora agradeciendo y entregando tus peticiones a Dios. Con el tiempo, estas prácticas se convertirán en hábitos que fortalecerán tu espíritu, renovarán tu mente y abrirán las puertas a la manifestación del milagro financiero que Dios tiene para ti. Y recuerda que, cuando practicamos estos pasos con constancia y fe, la transformación comienza a producirse en nuestro interior y en nuestra realidad.
La Biblia nos enseña que la fe sin obras está muerta, y que es en la acción diaria donde vemos los frutos de nuestro caminar con Dios. La clave está en ser persistentes y confiar en que, en su tiempo, Dios cumplirá su promesa y te sorprenderá con su milagro. Prepárate para recibir lo que Dios hoy libera en tu vida. Cuando experimentamos la promesa de Dios en nuestra vida, los resultados no solo son internos, sino que se reflejan en cada aspecto de nuestra existencia. La paz que sobrepasa todo entendimiento llena nuestro corazón, disipando las tormentas de ansiedad y preocupación que antes nos dominaban. Esta paz no es simplemente un sentimiento pasajero, es una certeza profunda que nos sostiene en medio de las dificultades, recordándonos que Dios está en control y que su promesa de provisión y bendición se cumple en su tiempo perfecto. Imagina a alguien que, antes, vivía atado por el estrés financiero y las dudas sobre el futuro, pero después de confiar y activar su fe en la promesa divina, experimenta una tranquilidad que nunca pensó posible. Esa misma persona ya no se preocupa por cada centavo, sino que camina con confianza, sabiendo que Dios proveerá todas sus necesidades. Esa paz interior se refleja en su rostro, en su manera de hablar y en sus decisiones diarias, mostrando que la transformación ha sido real y visible. Otro resultado poderoso es la sanidad, no solo física sino también emocional y espiritual. Muchas personas llevan heridas profundas por experiencias pasadas, fracasos o incluso por las críticas y juicios de otros. Pero cuando aceptan la promesa de Dios y comienzan a declarar su verdad sobre su identidad en Cristo, esa herida empieza a sanar. Un ejemplo claro es el de alguien que, tras años de sentirse inseguro y menospreciado, empieza a entender que en Cristo es amado, valioso y suficiente. Esa revelación le da una nueva confianza, una seguridad que no viene de la apariencia o de las circunstancias, sino de la certeza de su identidad en Jesús. La sanidad interior se refleja en su forma de relacionarse con los demás, en su autoestima y en su capacidad de afrontar nuevos desafíos con esperanza y determinación. La libertad también es uno de los frutos más evidentes. La Biblia nos enseña que, en Cristo, somos libres de toda carga, pecado y opresión. Cuando alguien experimenta la liberación de pensamientos negativos, de temores arraigados o de cadenas financieras, esa libertad se vuelve palpable en su día a día. Por ejemplo, una persona que luchaba con deudas y pensamientos de escasez ahora puede caminar sin miedo, sabiendo que Dios la ha liberado y que su futuro está en sus manos. Esa libertad le permite tomar decisiones con más sabiduría, ser generoso y vivir con alegría, sin estar atada a las preocupaciones del pasado. Además, una transformación genuina produce una nueva identidad en Cristo. Antes, muchas personas se veían a sí mismas a través de los fracasos, las heridas o las limitaciones. Pero al aceptar la promesa divina, empiezan a verse con los ojos de Dios, como hijos amados, herederos de bendiciones y portadores de esperanza. Esa nueva identidad les da propósito y dirección, y les permite vivir con dignidad, integridad y fe. Un ejemplo inspirador es el de alguien que, después de años creyendo que nunca lograría salir de su situación, empieza a verse a sí mismo como una persona capaz y llena de potencial, porque ha sido renovado por la gracia de Dios. Lo hermoso de esta transformación es que no solo afecta a quienes la experimentan, sino que también impacta a quienes los rodean. Cuando una persona cambia desde su interior y refleja esa luz en sus acciones diarias, sus familiares, amigos y colegas también son tocados por ese cambio. La actitud de fe, esperanza y amor que emana de esa persona puede inspirar a otros a buscar también su propia transformación en Cristo. Es como una cadena de bendiciones que se extiende, multiplicando el impacto del milagro divino en toda comunidad. Y así, al ver estos resultados en la vida, podemos entender que la promesa de Dios no solo se trata de prosperidad material, sino de una renovación total que afecta cuerpo, alma y espíritu. La paz, la sanidad, la confianza, la libertad y la nueva identidad en Cristo son solo el comienzo de un proceso que transforma toda nuestra existencia. Cada día, en nuestra relación con Dios y en nuestra obediencia a sus principios, estamos sembrando semillas que florecerán en frutos visibles y duraderos. Este cambio no es solo para ti, sino que también impacta a quienes te rodean. Cuando vivimos en esa plenitud,
Somos testimonios vivos del poder de Dios para transformar vidas. La próxima etapa, el paso 8, nos recuerda que cuando esa transformación sucede en nosotros, se convierte en una luz que ilumina a otros y los invita a también experimentar la promesa de Dios. Porque, en definitiva, nuestro milagro no solo cambia nuestra historia, sino que también escribe un nuevo capítulo en la vida de quienes nos rodean. Una mente renovada en Dios no solo transforma nuestra manera de pensar, sino que también tiene un impacto profundo y duradero en todo nuestro entorno. Cuando permitimos que la palabra de Dios renueve nuestra mente, comenzamos a ver la vida con una perspectiva diferente, llena de esperanza, propósito y confianza. Eso no solo nos beneficia a nosotros, sino que también inspira a quienes nos rodean, especialmente a nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo y en la sociedad en general. Imagina a una familia que, antes, vivía en medio de preocupaciones constantes por las finanzas y las circunstancias adversas. Cuando uno de sus miembros empieza a renovar su forma de pensar con la verdad de Dios, esa transformación se refleja en toda la familia. La paz en el hogar crece porque ya no se basa en las circunstancias, sino en la certeza de que Dios cumple sus promesas. Los hijos, los padres y los hermanos comienzan a ver que, en medio de las dificultades, hay un Dios que provee, que cuida y que tiene un plan perfecto. Esa actitud de fe y confianza se contagia, creando un ambiente donde el amor, la unidad y la esperanza florecen. La misma influencia se extiende a los amigos y colegas en el trabajo. Cuando alguien vive con la mentalidad de fe, con una visión positiva y con la certeza de que Dios puede hacer milagros, esa luz no pasa desapercibida. En ambientes donde reina la duda y la desesperanza, esa persona se convierte en un faro de esperanza, mostrando que vivir con Dios en el corazón significa ser luz en medio de la oscuridad. Su actitud, sus palabras y su ejemplo inspiran a otros a confiar en que también pueden experimentar cambios y milagros en sus vidas. La transformación de una mente renovada no solo trae paz y esperanza, sino que también impulsa a la persona a ser un agente de cambio en la comunidad. Cuando vivimos con la mentalidad de que Dios es nuestro proveedor, nuestro sanador y nuestro guía, inspiramos a otros a buscar esa misma relación. Compartimos nuestras historias, testimonios y la certeza de que Dios está activo hoy, haciendo milagros y abriendo caminos donde parecía no haber salida. Esa fe se convierte en una semilla que puede crecer en el corazón de alguien más, invitándolo a confiar en Dios y a experimentar su poder transformador. Vivir con la mentalidad de Dios significa también entender que somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. En un mundo lleno de incertidumbre, injusticia y desesperanza, nuestra actitud de fe y esperanza puede marcar la diferencia. Cuando estamos conscientes de que Dios nos ha dado una nueva mente, una mente que piensa en grande y en victoria, podemos reflejar esa misma luz en nuestras acciones diarias. Eso significa actuar con amor, con integridad y con valentía, mostrando que vivir según los principios divinos es vivir en plenitud y propósito. Nos convertimos en ejemplos vivos de que, con Dios, todo es posible, y que su promesa de milagros financieros y espirituales está al alcance de todos los que creen. Además, ser testigos de esa transformación y compartir nuestra fe con otros es un acto de amor y obediencia. Cada historia de cambio, cada testimonio de milagro, inspira a alguien más a dar el paso de confiar en Dios y a abrir su corazón a la esperanza. La Biblia nos llama a ser luz en las tinieblas, y en ese llamado encontramos nuestro propósito más profundo, reflejar la gloria de Dios en cada lugar donde estamos. Cuando compartimos nuestra fe con sinceridad, estamos sembrando semillas que pueden florecer en vidas nuevas, en corazones transformados y en comunidades llenas de esperanza y amor. Y todo esto nos lleva a una conclusión poderosa, que nos prepara para el siguiente paso en nuestro camino de fe. Porque, cuando vivimos con una mente renovada, siendo luz en medio de la oscuridad, y compartimos esa esperanza con otros, estamos cumpliendo la misión que Dios nos ha encomendado. Todo esto nos acerca a la realidad de que el milagro financiero, y en general, la vida plena en Cristo, no es solo para nuestro beneficio personal, sino para impactar a todos a nuestro alrededor. La verdadera transformación empieza en nuestro interior, pero su fruto se extiende hacia afuera,
alcanzando a quienes aún no conocen el poder de Dios. Así que te invito a seguir compartiendo tu fe, a ser ese ejemplo vivo de esperanza, y a recordar que, en medio de cualquier circunstancia, con la mente renovada y el corazón abierto, estamos preparando el terreno para que el milagro de Dios se manifieste en todo su esplendor. Porque, al final, todo esto nos lleva a una conclusión poderosa: nuestro testimonio y nuestra vida en fe son la clave para que otros también experimenten la promesa que Dios hoy libera en sus vidas. El mensaje central que queremos compartir contigo hoy es que la palabra de Dios tiene el poder de renovar y transformar nuestra mente. Muchas veces, nuestros pensamientos están llenos de dudas, temor, inseguridad y desesperanza, especialmente cuando enfrentamos dificultades financieras o emocionales. Pero la verdad es que Dios, a través de su palabra, nos ofrece una nueva manera de pensar, una mentalidad de fe y victoria que puede cambiar por completo nuestra realidad. Cuando permitimos que la palabra de Dios entre en nuestro corazón, ella empieza a renovar nuestra forma de ver las cosas, a eliminar las ideas negativas y a reemplazarlas por promesas, esperanza y confianza en que Dios cumple sus promesas. No importa cuán grande sea la tormenta, su palabra es la que nos fortalece, la que nos llena de paz, y la que nos impulsa a seguir adelante con valor y determinación. Esa transformación interior no solo nos hace sentir mejor, sino que también nos motiva a actuar con fe y esperanza, sabiendo que estamos en las manos de un Dios que cumple sus promesas, incluso en los momentos más difíciles. Es por eso que hoy te invito a abrir tu corazón y a hacer una declaración de fe en voz alta o en los comentarios. Declara con autoridad: creo en el poder de la palabra de Dios para renovar mi mente y transformar mi vida. Sé que Dios está trabajando en mí, y que mi milagro financiero está cerca. Confieso que soy más que vencedor, que tengo fe para recibir toda bendición que Dios ha preparado para mí. Declaro que mi futuro es prometedor, lleno de esperanza y de la fidelidad de Dios. Cuando haces esta declaración, estás activando tu fe y alineando tu corazón con la verdad de Dios. Es un acto de confianza que rompe cualquier duda y abre la puerta a la manifestación de sus milagros. La emoción, la esperanza y la motivación que sientes al hablar o escribir estas palabras son las semillas que Dios puede usar para activar su poder en tu vida. Recuerda que no estás solo, Dios te está mirando con amor y con un propósito claro. Él quiere que vivas en abundancia, en paz y en victoria, y su palabra es la clave para que eso suceda. Así que hoy, llena ese espacio con tu fe, con tus palabras de confianza y con tu declaración de que el milagro que esperas está en camino. Porque, en ese acto, estás dando un paso fundamental hacia la realidad que Dios ha prometido para ti. Y ahora, quiero cerrar este momento con una invitación especial. Este es el momento de dar un paso más en tu camino de fe, de sembrar esa semilla de esperanza y de activar el poder de Dios en tu vida. Te invito a que sigas creyendo, a que sigas proclamando la palabra de fe y a que permanezcas firme en la certeza de que tu milagro financiero está cerca. No te rindas, porque en la paciencia y en la fe, Dios cumple sus promesas. Solo debes seguir creyendo, declarando y confiando en que lo que Dios ha prometido en su palabra se cumplirá en tu vida. Con cada palabra de fe, con cada declaración y con cada acto de confianza, estás acercándote más a la manifestación de ese milagro que tanto anhelas. Así que, en este momento, te animo a que hagas esa declaración con todo tu corazón, con toda tu fe, porque Dios está listo para hacer cosas nuevas en tu vida. Y recuerda, el poder de la transformación está en tus palabras y en tu fe activa. Declara ahora que tu milagro financiero está cerca y prepárate para ver cómo Dios obra en grande en tu vida. Ahora, te invito a que tomes un momento para responder con fe y determinación. Si este mensaje ha tocado tu corazón y sabes que Dios está trabajando en tu vida, no dudes en dejar un comentario compartiendo tu declaración de esperanza, tu afirmación de fe. Escribe en los comentarios que tu milagro financiero está cerca y confiesa con autoridad que Dios cumplirá sus promesas en tu vida. Cada palabra que compartes, cada oración que elevas, ayuda a fortalecer tu espíritu y a activar aún más el poder de Dios en tu camino. También te invito a darle like a esta transmisión o publicación, porque eso no solo muestra tu compromiso,
sino que también ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar la verdad de que Dios es un Dios de milagros y promesas cumplidas. Suscríbete a nuestro canal o programa, si aún no lo has hecho, para seguir recibiendo mensajes de fe, esperanza y transformación. Cada suscripción es una semilla que ayuda a expandir el Evangelio y a llevar la buena noticia a corazones que aún necesitan escuchar que el Señor está actuando hoy y que sus milagros están al alcance de todos los que creen. Y por último, comparte este mensaje con tus amigos, familiares o en tus redes sociales. Cuando compartes la palabra de Dios, estás extendiendo su amor y su poder a más vidas, ayudando a que más personas puedan experimentar la misma esperanza y fe que tú has recibido. Recuerda, cada acto de compartir es un acto de amor y de obediencia, una manera de ser luz en la oscuridad, de llevar el mensaje de esperanza a quienes más lo necesitan. Ahora, cierra tus ojos un momento y permítete sentir la presencia de Dios llenando cada rincón de tu corazón. Levanta tus manos o simplemente inclínate en reverencia, y recibe en silencio esta reflexión final. Que en este espacio de paz, puedas experimentar la certeza de que Dios está contigo, que su promesa de milagro financiero está cerca y que, en su tiempo, Él hará toda cosa nueva en tu vida. Que esta oración te fortalezca y te llene de esperanza y confianza en que lo mejor está por venir. Señor, gracias por tu palabra que renueva y transforma nuestras vidas. Gracias porque hoy nos recuerdas que tus promesas no fallan y que, en medio de cualquier circunstancia, tú estás trabajando en nuestro favor. Señor, en este momento, te entregamos nuestras inquietudes, nuestras dudas y nuestras necesidades. Declaramos que tu poder está en acción, que el milagro financiero que hemos estado esperando está en camino y que nada nos puede separar de tu amor y de tu bendición. Te pedimos que llenes nuestro corazón de paz, de fe y de esperanza, y que nos ayudes a seguir creyendo en ti, aun cuando las circunstancias parezcan difíciles. Declaro, en el nombre de Jesús, que tu gracia y tu favor nos alcanzan y que tus promesas se cumplen en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro proveedor, nuestro sanador y nuestro libertador. En ti confiamos y en ti descansamos. Amén. Que esta reflexión quede en tu corazón como una semilla de esperanza y que puedas sentir en lo profundo que tu milagro está cerca. Permanece en paz, lleno de esperanza y con la certeza de que Dios está obrando en tu favor. Recuerda que la fe activa y la confianza en su palabra abren caminos donde no los hay y traen a la realidad los milagros que Él ha prometido. Así que, sigue creyendo, sigue proclamando y sigue esperando con fe. Lo mejor está por venir, y Dios cumplirá sus promesas en tu vida. Que tengas un día lleno de paz, alegría y la seguridad de que tu milagro financiero está en camino. Dios te bendice y te guarda, hoy y siempre.